Muy buenos días, mi nombre es Betsy Natalie Camargo Pérez, estudiante de Psicología de la T9, séptimo trimestre. Bueno, hoy le vamos a hablar de los procesos individuales del consumo y su influencia en los estilos de vida. Factores personales de la influencia en la conducta del consumidor, psicológicas. Primero tenemos la personalidad. La personalidad se define como el patrón de rasgos de un individuo que dependen de las respuestas conductuales. Estas se han empleado para estudiar el comportamiento del consumidor y explicar la totalidad organizada de su conducta. Sabemos que la personalidad de una persona se refleja a menudo en la ropa que usa, la marca y el tipo de automóvil que conduce, los restaurantes donde come, etc. Pero no podemos cuantificar los rasgos individuales de cada individuo. El autoconcepto es la percepción de sí mismo por el sujeto y a la vez es la imagen que pensamos que los demás tienen sobre nosotros mismos. La importancia de estudiar el autoconcepto en marketing viene dada porque la persona a través del consumo se describe a sí misma. Otro factor es la motivación. Para entender por qué los consumidores observan determinada conducta es preciso preguntar primero qué es lo que impulsa a una persona a obrar. Toda conducta se inicia con la motivación. El motivo o impulso es una necesidad estimulada que el sujeto trata de satisfacer. Uno o más motivos en el interior de una persona desencadenan la conducta hacia una meta que supuestamente procurará satisfacción. Es importante que la necesidad de una persona deba ser estimulada para que se convierta en un motivo. Algunas veces el hombre tiene necesidades que están latentes, por lo mismo no activan la conducta porque no son suficientemente intensas, es decir, no han sido despertadas. La fuente puede ser interna, un ejemplo que nos deje hambre, o ambiental, vemos un anuncio de comida. También es posible que el simple hecho de empezar una necesidad nos despierte dicha necesidad. Y otro factor es la familia. De los grupos pequeños a los que pertenecemos durante años, hay uno que normalmente ejerce influencia más profunda y duradera en nuestras percepciones y conductas. Este grupo es la familia. Esta desempeña directamente la función de consumo final, operando como una unidad económica, ganando y gastando dinero. Al hacer esto, los miembros de la familia se ven obligados a establecer prioridades individuales y colectivas de consumo, al seleccionar qué productos y qué marcas comprarán y cómo se utilizarán para cumplir con las metas de los miembros de la familia. La mayoría de los estudios del consumidor clasifican las decisiones de consumo, cómo interpretar si son consumos importantes. Por ejemplo, en la familia se divide en tres, como predominantes masculinas, predominantes femeninas y conjuntas automáticas. Por otro lado tenemos la percepción, que es el proceso por el cual el individuo selecciona, organiza o interpreta los estímulos para construir cultura significativa y coherente del mundo del consumidor. Toma decisiones basadas en lo que percibe más que en la realidad objetiva. Por otro lado, tenemos el aprendizaje, retención y memorización. El primero es el proceso por el cual el individuo adquiere el conocimiento y la experiencia de compra y consumo que aplicará en su comportamiento futuro. Parte del aprendizaje es intencional, pero buena parte es casual. El manejo del tiempo en el proceso de aprendizaje influye en la duración de la retención de lo aprendido. El aprendizaje masivo provoca mayor captación inicial, en cambio el aprendizaje gradual consigue mayor persistencia temporal. La manera más típica del aprendizaje humano es mediante la resolución de problemas, lo que implica un proceso mental. Un proceso muy simple en la estructura y la operación en la memoria sugiere la existencia de tres unidades de almacenamiento: sensorial, de corto plazo y de largo plazo. El proceso de memoria abarca el ensayo, codificación, almacenamiento y recuperación de información. Al nivel de la macrosegmentación, solo las características generales se tienen en cuenta cuando los futuros compradores son los organizadores, que tienen la relación con las variables de influencia en el comportamiento de consumo
por los factores culturales y dentro y de esta subcultura y la clase social. Pero cuando se trata de consumidores es necesario afinar la definición de las características de los compradores: edades, estilos de vida, comportamientos de compra, ventajas de buscadas, lo que es propio de la microsegmentación, y está estrechamente relacionado con los factores sociales y personales en el comportamiento de consumo. Por tales tenemos la respuesta cognitiva, que se remite al área del conocimiento, es decir, al conjunto de informaciones y creencias que puede tener un individuo, un grupo de personas. La otra es respuesta afectiva, que es esencialmente evaluadora, remite al campo no solo del conocimiento, sino del sentimiento. Y la respuesta comportamental, que es la medida más simple y más directa de la respuesta comportamental, viene dado por las estadísticas de venta del producto o de la marca. Por otro lado, tenemos la influencia de la cultura en la conducta del comprador. El estudio de la cultura es el estudio de todos los aspectos de una sociedad: su lenguaje, conocimientos, leyes, costumbres, etc., que otorgan a esa sociedad un carácter distintivo y su personalidad. En el contexto del comportamiento del consumidor se define a la cultura como la suma de creencias, valores y costumbres adquiridas y transmitidas de generación en generación, que sirven para regular el comportamiento de una determinada sociedad. El impacto de su cultura en la sociedad es tan natural y tan enraizado que su influencia en el comportamiento es notable. La cultura ofrece orden, dirección, guía a los miembros de una sociedad en todas las fases de su resolución de problemas. La cultura es dinámica y gradual y continuamente se transforma para adecuarse a las necesidades de la sociedad. La cultura se aprende como parte de experiencia social. Desde niños se adquiere en entorno de una serie de creencias, valores y costumbres que contribuyen a su cultura. Ellos se adquieren a través de aprendizaje formal, informal y técnico. Los elementos de la cultura se transmiten por tres instituciones: la familia, la iglesia y la escuela. Una cuarta institución juega un rol mayor en la transmisión de la cultura: son los medios de comunicación, tanto a través de los contenidos editoriales como la publicidad. Algunas manifestaciones de la cultura son: carácter nacional, subculturas, lenguaje no verbal, posturas, gestos, preferencias alimenticias, importancia de los símbolos, tabúes, prohibiciones, actitudes rituales, ritos de transición, la graduación, el matrimonio, la jubilación y la muerte. Este significado cultural se extrae del mismo mundo de la cultura y se transfiere a un bien de consumo a través de la publicidad y del sistema de modas. Luego se transfiere esos bienes a la conducta del consumidor mediante ciertos rituales de consumo. Los aspectos subculturales en el comportamiento del consumidor. El análisis subcultural permite al marketing segmentar el mercado para llegar a las necesidades, motivaciones, percepciones y actitudes que son compartidas por los miembros en un grupo subcultural específico. Una subcultura es un grupo cultural distinguible que existe como un sector identificable dentro de una sociedad más grande y compleja. Sus miembros poseen creencias, valores, costumbres que los apartan de otros miembros de la misma sociedad. Las principales categorías subculturales son la nacionalidad, la raza, la religión, la localización geográfica, la edad, el sexo y la educación. Para empezar tenemos la subcultura étnica, que atiende a los orígenes, la descendencia de ancestros comunes que tienden a vivir en forma cercana, suelen casarse con personas del mismo grupo y comparten el sentido de pertenencia de edad. La subcultura de los jóvenes. El mercado de los adolescentes no solo gasta mucho dinero propio, sino que hacen gastar a sus familiares también. Los niños influyen mucho en las decisiones de consumo familiares. Las corporaciones aprovechan la tendencia persistente de los niños en la búsqueda de un nuevo producto. Cuando se diseñan mensajes para el mercado de jóvenes se deben tener en cuenta las siguientes pautas: nunca menospreciar a los jóvenes, ser total, absolutamente e incondicional y sincero, reconocer a los jóvenes el mérito de estar motivados por valores relacionales y ser lo más personal posible.
la subcultura de las personas de edad avanzada, es necesario reconocer ciertas características desfavorables, que son conservadores, que poseen menos de la mitad de ingresos de toda la población y sus facultades mentales pueden estar alteradas. A su vez, hablamos de clase social. Las clases sociales son multidimensionales, puesto que se fundan en numerosos componentes, no son equivalentes al ingreso o algún otro criterio aislado ni están determinados en consecuencia por alguno de ellos. El ingreso suele ser un indicador engañoso de la posición en la clase social. La ocupación ofrece generalmente una buena indicación de la clase social, al igual que la vivienda. La estructura de clases sociales puede cubrir un rango que va de 2 a 9 clases. Una clasificación usada frecuentemente las divide en 5 grupos: alta, media, media baja y baja. Los perfiles de cada una de las clases indican que las diferencias socioeconómicas se reflejan en diferencias de actitudes, en actividades de tiempo libre y en hábitos de consumo. Y para finalizar, les voy a hablar sobre los factores sociales en el comportamiento del consumidor, que se dividen en 3: grupo primario, grupo secundario y grupos de referencia. El grupo primario es aquel en que las relaciones personales son cara a cara, con cierta frecuencia y a un nivel íntimo y afectivo. En estos grupos se desarrollan normas y roles. La familia, los grupos de un trabajo, los amigos son ejemplos de tales grupos. El grupo primario ejerce un control informal sobre sus miembros, un control no institucionalizado, pero por ello no menos eficaz. El grupo secundario, aquí se incluye todos aquellos grupos que no son primarios, tales como las agrupaciones políticas, las asociaciones de ayuda, comisiones vecinales, etc. En estos grupos el individuo no se interesa por los demás en cuanto a las personas, sino como funcionarios que desempeñan un rol. Al contrario de los grupos primarios, el control que se aplica en forma, es decir, hay reglamentaciones que establecen normas y sanciones. Los grupos de referencia es el grupo al cual uno quiere pertenecer. Puede definirse como un grupo de personas que influyen en las actividades, los valores, conductas y pueden influir en la compra de un producto o en la elección de una marca. El profesional de marketing debe identificar un líder de opinión dentro del grupo de referencia para vender un producto de marca. Se pueden clasificar en grupos aspiracionales positivos y aspiracionales negativos. Grupos disociadores. Los grupos de referencia más utilizados en el marketing son las personalidades, los expertos y el hombre común. Las celebridades se utilizan para dar testimonio o apoyos como voceros de la empresa. Los expertos pueden serlo realmente o ser actores desempeñando tal papel. El enfoque del hombre corriente se diseña para mostrar que individuos como el posible cliente están satisfechos con el producto publicitado. Las apelaciones a grupos de referencia son estrategias promocionales efectivas porque sirven para incrementar la recordación del producto y para reducir el riesgo percibido entre los clientes potenciales. Esa es la conclusión de mi exposición. Muy buenas tardes para todos.